Solo a Tiziano debe atribuirse la gloria del perfecto colorear. Gloria que no tuvo ninguno de los antiguos, según sostenía Dolce en su diálogo de la pintura. Él caminaba a la par con la naturaleza. De ahí que cada figura suya aparezca viva, se mueva y las carnes se estremezcan. No mostró en sus obras Tiziano un vano encanto, sino la pertinente propiedad de los colores. A lo largo del siglo XVI, el lienzo fue sustituyendo a la tabla como soporte pictórico. Se conoce como lienzo al tejido de lino cuyas fibras cruzadas hacen más estable e indeformable el soporte pictórico, siendo por esto y por la mayor facilidad de su posterior preparación el soporte preferido por los pintores. El tamaño de la obra exige a veces coser varios fragmentos de lienzo, debiéndose poner el máximo cuidado en las costuras. Este trabajo solía quedar en manos de los ayudantes del taller, quienes con mucha habilidad y con la ayuda de una aguja curva unían las piezas del lienzo, sin dejar de encerar el hilo para facilitar el cosido. La comprobación de las uniones por la cara en que se va a pintar finalizaba esta tarea. Conocidas las dimensiones del lienzo, hay que preparar el bastidor en el que se fijará la tela. Los listones de madera no han de tener deformación alguna, y el ayudante los prepara con cuidado sobre el suelo, haciendo coincidir con precisión las cajas y cortes para ensamblar el marco y su refuerzo en forma de cruz. Por último, asegura la escuadría de los ángulos, introduciendo allí unas cuñas. Sobre el bastidor, el ayudante del taller fija el lienzo con atención casi religiosa, pues conoce de su importancia en el resultado final de la pintura. No basta con la simple colocación, sino que en un proceso de claveteado que le obliga a ir constantemente de un lado al opuesto, fija la tela con tensión uniforme, comprobando la correcta dirección del tejido. La operación termina con los distintos dobleces que cabe hacer en los remates de los ángulos, desde el recto más generalizado, hasta el pliegue oblicuo al modo italiano, sobre el que se martillean los últimos clavos. El paso siguiente consiste en preparar la superficie del lienzo para poder empezar a pintar, comenzando con la preparación de la cola. Para ello, se introduce en agua y en la proporción conveniente cola de piel de conejo granulada o en pequeños trozos que ya han estado en remojo durante varias horas. Una vez hidratados, estos trozos viscosos se hinchan y su solución se calentará al baño María sobre un fuego suave. Cuando este líquido alcanza la temperatura y el punto de viscosidad que interesa, se mezcla con blanco de España en polvo o bien con polvo de titanio, removiendo lentamente hasta ligar de forma conveniente la mezcla que tendrá un aspecto entre cremoso y fluido. Así obtendremos lo que se llama el gueso. Con él se dan metódicamente varias manos al lienzo y en distintas direcciones, cubriendo con una brocha plana toda la superficie. Con estos trabajos, el futuro artista, hoy aprendiz, mañana oficial y finalmente maestro, iría venciendo las dificultades previas al arte de pintar
cuyos secretos son tan necesarios conocer y dominar como los propios fundamentos estéticos del arte. El ayudante cuida que el apresto de cola y gueso no acabe pegando el lienzo al bastidor, por lo que con una espátula recorre minuciosamente todos los listones separando la madera de la tela empapada. Luego vuelve a dar nuevas manos de apresto, haciendo más sólida su blancura y menos porosa la superficie, a la vez que todo ello protege al lino de los efectos negativos del óleo sobre el tejido. El resultado final será el de una superficie tersa y blanca. Antes de aplicar el color, se calca el dibujo sobre el lienzo por procedimientos como el estarcido. Sobre el cartón se pica con un punzón el dibujo. Se dan unos cortes siguiendo las líneas maestras y se repasa con una muñequilla de color dejando en la tela su huella. Bastará retocarla para obtener el calco inicial. Otro sistema muy común consiste en marcar una cuadrícula sobre el lienzo similar a la trazada sobre el boceto e ir copiando por fragmentos los detalles que luego se repasan e incluso se sombrean. Tan solo queda recordar que con frecuencia muchos pintores, en lugar de trabajar sobre el fondo blanco del lienzo, prefirieron darle algo de color o imprimatura de fondo a la tela, tal y como cabe apreciar en este tono agarbanzado de la muestra. Mucho han cambiado desde el siglo XVI los soportes y su preparación, así como la propia técnica del óleo, de modo que frente a las transparencias y veladuras obtenidas sobre fondos blancos o entonados, otros pintores prefieren ahora construir el color sobre una preparación de carboncillo. Aquí lo vemos utilizado no solo para perfilar las figuras, resaltar sus detalles o dar sombras, sino también para oscurecer los fondos sobre los que con una técnica muy libre no duda en utilizar los dedos. Luego fija el dibujo y difumina con un trapo los contornos más fuertes, haciendo una grisalla básica. El pintor parte de las sombras más cerradas, reforzando contornos y dando a los cuerpos la base cromática de su encarnadura. Pinta aquí y allá con pinceles de distinto grueso, ayudándose del tiento para las líneas que exigen un mayor pulso, construyendo, en fin, un mundo de color que el maestro controla desde su mente y ejecuta con la mano. Nosotros solo vemos lo que tenemos ante los ojos como un episodio aislado, pero el pintor ya ha concebido la imagen final, acabada, hacia donde las manos se apresuran a dirigirle. Vienen después los pinceles y los colores diluidos en aceite, iniciándose aquella técnica llamada al óleo que, a juicio del gran tratadista italiano del Renacimiento, Giorgio Vasari, vuelve el color más mórbido, más dulce y delicado, de uniones y esfumados más fáciles que con las otras técnicas, mezclándose los colores unos con otros mientras el pintor trabaja.
Por otra parte, las formas, gracias a la luz y a la sombra, van adquiriendo volumen, masa, movimiento, fuerza. En el fondo todo parece una resurrección primaveral partir de la nada. Poco a poco la paleta se va aclarando y se incorpora una gama más cálida donde pequeños detalles esenciales o leves toques de luz van definiendo la obra en un sorprendente proceso creativo. Un conocido soneto de Alberti en homenaje al modesto lienzo resume de forma poética la metamorfosis de la tela en verdadera pintura. A ti, tela tendida, plano al viento de la mano el pincel y los colores. Ventana o mirador de miradores para la creación del pensamiento. A ti, camino en éxtasis, portento que surges de tu nada en esplendores, terco dominio, imposición, rigores y frontera encuadrada de un momento. A ti, goce después. A ti, sumiso, peligroso, resuelto compromiso sobre una mar en calma que perdura. Ya no eres lino, plano humilde, tela. Ya no eres barco celeste, brisa, vela. A ti, ángel salvador de la pintura.